Buenos días jóvenes, mi nombre es Felipe de Nilsson Coquiac. Ahorita les voy a dar un poco a conocer sobre los derechos de los pueblos indígenas, que más los pueblos indígenas son en las áreas donde nos encontramos nosotros. Hoy hablaremos sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué derecho tiene cada pueblo? Aquí les voy a dar un poco a conocer sobre la lectura. Guatemala es una sociedad multilingüe, pluricultural, multilingüe. Alrededor de la mitad de la población de 12 millones de habitantes son pueblos indígenas, mayas, chincas y garífunas. En varias regiones del país, especialmente en las zonas rurales, los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población. La identidad nacional guatemalteca está basada en gran medida en las culturas vivas de sus pueblos indígenas, con sus tradiciones, valores comunitarios, lengua y espiritualidad. Pero lejos de ser sus socios plenos e iguales con el resto de los habitantes, los indígenas han sido excluidos políticamente, discriminados culturalmente, marginados económicamente en la sociedad nacional. Además de los indicadores de desarrollo humano y social que hablan de la situación extremadamente difícil encarada por los mayas, chincos, garífunas, estos se enfrentan a la discriminación racial. Aquí, como lo estaba leyendo aquí, los derechos de los pueblos indígenas. Es una sociedad multietnia. Nosotros como pueblos indígenas tenemos una sociedad multiétnica. Eso, ¿qué quiere decir la sociedad multiétnica? Que hay una etnia que se basa en las lenguas, en las culturas, en las religiones, que cada pueblo tiene una lengua específica que lo identifica. Es sobre lo que nos habla multiétnico o multilingüe. Lo multilingüe nos quiere decir que cada pueblo tiene su propia lengua de cómo estar hablando o cómo se puede estar expresando. Cada pueblo, como aquí encontramos las lenguas de Quiché, Tutujil. Cada pueblo tiene su forma de hablar. O multiétnica, cada pueblo tiene su cultura de celebrar, tiene sus tradiciones en su comunidad, o municipio, o departamento. Aquí nos habla sobre los derechos de las tradiciones. Nosotros tenemos unos derechos sobre nuestras tradiciones. Como cada pueblo tiene una tradición de celebrar su feria patronal, que se basa en eso, sobre los derechos, que todos tenemos un derecho de expresarnos a la manera de celebrar esos derechos nacionales, nuestras tradiciones. Los celebramos a nuestra debida manera o como nuestros ancestros nos han dejado. Sobre los valores comunitarios, todos tenemos unos valores que ejercemos en nuestra comunidad, de los valores de respetar, la humildad, todo eso se basa en eso. Tenemos los derechos, y como luego los derechos, tenemos el mismo derecho que los otros pueblos o las otras culturas, como quiere decir los pueblos indígenas, que tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos de estudiar, el derecho a la vida, como les estaba hablando en el otro tema anterior, derecho al estudio, derecho al trabajo, derecho a la economía, o derecho de estar en la misma sociedad. Que como aquí dicen que los pueblos indígenas son discriminados por su cultura, por su lengua, solo porque hablan una lengua diferente. Aquí nos defiende lo que son los derechos de los pueblos indígenas, que tenemos los mismos derechos que las otras personas, que no solo porque la persona es ladino o porque la persona es de otro pueblo tiene más derecho que los pueblos indígenas. No es así, que todos tenemos el mismo derecho. El derecho a la vida, lo estaba diciendo, tenemos derecho. Los pueblos indígenas igual tienen los derechos sobre la vida, que podemos vestirnos adecuadamente como nosotros nos sentimos bien,
como podría decir, que como uno se sienta bien a su manera, como se está vistiendo de todas las maneras posibles. Eso, y sobre la cultura, como estaba diciendo, los pueblos tienen, pueblos sí tienen una cultura diferente, pero igual tenemos ese derecho de estar celebrando esas, de los pueblos, en cada pueblo tiene derecho de estar celebrando sus ferias patronales o todo eso. Y eso es que sobre lo que hablan los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.